Así es, vamos a hablar sobre este tema que constituyó noticia, se hizo noticia a finales de la semana pasada cuando al emitir el decreto 93 nos dimos cuenta los ecuatorianos que el presidente designaba como grupo terrorista a este cartel de los soles. Esto no causaría sorpresa si no fuese porque este grupo todavía no ha registrado, no hemos conocido al menos públicamente, oficialmente, actividad en el país. Sabemos que es un grupo consolidado y así nombrado desde Estados Unidos, pasando por otros países de la región como un grupo terrorista. Está conformado por las más altas autoridades de Venezuela y por supuesto ramificaciones que tendría en el continente, en varios países del continente, este grupo denominado de los soles. No obstante, en el Ecuador no hay registro público oficial de actividad de este grupo. Vamos a analizar este tema con el doctor Patricio Rivas. Él es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Geopolítica y Estudios Estratégicos. Doctor Patricio Rivas, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Bueno, primero gracias por la invitación y aprovecho la oportunidad, un poco fuera del libreto, de felicitarlos a ustedes por el aniversario de Radio Quito. Entiendo que son 85 años. Así es. Lo que no es poco. Son más antiguos que nuestra universidad, lo que tampoco es poco. Así es, muchas gracias por el saludo. Bienvenido nuevamente, doctor Rivas. A ver, ¿cómo iniciamos el análisis? Plantéenos usted el análisis de este tema que, como le digo, ha causado sorpresa porque no hay un registro de participación de este grupo ahora terrorista, así señalado en el Ecuador. Mira, yo creo que hay que hacer 4 consideraciones de arranque así muy esquemáticas y precisas. La primera, existe en América Latina en general, y tiendo a pensar a nivel mundial, una mala caracterización del crimen organizado internacional. Porque se parte del supuesto de que estamos frente a grupos de delito históricamente clásicos, de policías contra ladrones. Y la verdad es que los grupos del narcotráfico son grupos de poder geopolítico a nivel mundial. Si tú piensas hace un par de años atrás, que son las últimas cifras que yo tengo, deben haber otras, se movió en el mundo del crimen organizado internacional alrededor de 522 mil millones de dólares, entre lo que ellos movían y lo que utilizaban los estados para combatir contra ellos. Entonces, hay un error de caracterización, yo lo he discutido con algunas autoridades de mi país, en Chile. Hay un error de caracterización de arranque, de creer que estamos frente a un delito de cualquier naturaleza. Son grupos de poder geopolítico. Pero el segundo factor complementario y que tributa al primero es que se trata de movimientos por fuera de la ley de carácter cultural. Es decir, generan una conducta, generan una estética, generan, en definitiva, un estado de ánimo en importantes sectores de la población latinoamericana, particularmente en los sectores más marginales, desde el punto de vista socioeconómico. Las narconovelas, las narcotelenovelas, los narcocorridos, eso constituye un tema que ha sido poco integrado en los análisis. La narcocultura en general. Claro. Entonces tienes 2 elementos. Un factor, una fuerza geopolítica y un proceso estético-cultural. Y el tercero es que claramente, de muy distinta manera, no se puede uniformar una misma reflexión. Tú vas a encontrar estados, y a veces estados a nivel central, estados a niveles locales, que están contaminados por el narcotráfico. Donde el narcotráfico, instituciones del Estado. Claro. Están contaminados de manera directa, indirecta, o se mueven en ese extraño juego de la convivencia de una suerte de guerra fría, ¿no? Tú no me tocas y yo no te toco. Que es lo peor que puede hacer un Estado, porque el Estado no puede prescindir de los temas a los cuales está convocado. Y en cuarto lugar, se trata de un tema que se da en un contexto mundial de disgregación de los factores democráticos que constituyen efectivamente la mejor manera de razonar los problemas. Entonces tienes 4 factores que se combinan, juegan de manera distinta, juegan de manera sustantiva en configurar un cuadro para el cual las policías clásicas y los estados clásicos están exhaustos.
Yo creo que en Ecuador yo trabajo con, o sea, le hago clase a algunos altos mandos de la policía, ellos entienden el problema, también de las Fuerzas Armadas y de otras policías latinoamericanas, pero los estados en tanto instituciones globales tienen unos déficits muy sensibles. O sea, nosotros estamos llegando a una caracterización más o menos, tampoco te digo que es tan rigurosa, pero una caracterización más o menos interesante con 15 años atrás. Claro que sí, pero hay experiencias cercanas en la región. Tenemos Colombia y tenemos México, que vienen de procesos muy similares al que ahora vive el Ecuador. Sí. De hecho, la raíz de los problemas que tiene el Ecuador están basados en Colombia y México, que son dos grandes actores del narcotráfico internacional. Claro. Basados en esta experiencia de combate a los grupos terroristas, el Ecuador debería tener la capacidad de asesorarse para enfrentar de una manera algo eficaz, digamos, a tono con estas características que usted acaba de definir que tienen estos grupos terroristas. O sea, tú tienes toda la razón, pero observa que en ese punto justamente se llega en Ecuador con atraso, ¿sí? Porque la resolución mexicana, vamos a ponerle el modelo mexicano, y la resolución colombiana, tienen a su vez microrealidades diferentes. Sí, claro. En México el proceso histórico del PRI, de desarticulación del PRI, y particularmente la guerra en Centroamérica en la década de los 80 del siglo pasado, constituyó otro mundo, ¿sí? En donde yo te diría el modelo dominante, no el único, fue la convivencia, ¿sí? O sea, el Estado mexicano tiene una larga historia en esto, donde al final de cuentas tú puedes reflexionar desde la perspectiva de sus criterios en virtud de su realidad. Bueno, hay convivencia en México y en Colombia, de lo que podemos ver. Claro, pero en Colombia se te mezcló lo que no ocurrió en México. En Colombia se te mezcló con los tratados de paz. Entonces tú tenías en Colombia una singularidad que no la tenías en México, que se desmovilizaron los paramilitares y se desmovilizaron las guerrillas. ¿Por qué te señaló esto como un factor distintivo? Porque tú tienes un montón de gente que hace cesante, que sabe usar armas y tiene la aptitud de usarlas. ¿Sí? Es lo que sabe hacer. Claro, o sea, en eso se ganó la vida, aunque resulte trágicamente terrible decir. Aunque resulte irónico inclusive. Entonces tú tienes no menos de 200.000, 250.000 personas que usaron la arma. Esto, fíjate, tiene una paradoja así súper singular, muy latinoamericana, casi García Márquez. Cuando en Nicaragua se descompone el régimen sandinista, hay una fase en que se produce un encuentro entre los recontra, que eran los de la contrarrevolución, y los renica, que eran los que venían del frente sandinista. Y se conjugan, se articulan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tú puedes sacar al galope de una cosa así? Que es tan fuerte la atracción socioeconómica, y yo creo que también ahí hay una ética en quiebra, pero no importa, socioeconómica del narco, que es capaz de penetrar en un momento que todavía la destrucción del régimen sandinista no era tan aguda, los penetra, y penetra a los recontra, que están financiados, ¿sí? En definitiva en parte por el gobierno norteamericano de la época, ¿no? Y los penetra psicológica e ideológicamente, se articulan. Entonces te quedas en la perplejidad absoluta. Y ahí te empiezas a dar cuenta, estamos frente a otra realidad. Un analista norteamericano decía el jueves pasado, ¿por qué no cae ningún narcotraficante en Estados Unidos? Nunca cae, ¿sí? Nunca cae alguien que lave dinero en Estados Unidos. Nunca hay un banco, sí, con la lupa de la sospecha de que lava dinero al narcotráfico. Y nosotros los latinoamericanos, que somos bastante autoflagelantes, ¿sí? Nos sentimos los más violentos, los con el peor perfil mundial, y al final, ¿dónde se lava el dinero? En Holanda, en Luxemburgo, en Suiza, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa. Los carteles chinos pasan de largo de la analítica que hay en todo esto. El puerto de Shanghái, que va a estar en Perú. El puerto de Shanghái, que tiene un valor geopolítico, que es otro análisis, no cómo opera esto en las redes mundiales del poder. Pero evidentemente el puerto de Shanghái va a ser un centro, ¿no? Va a ser un centro porque donde hay comercio, donde hay movilidad,
hay posibilidad de tráfico de drogas. Por supuesto. Son las 6 de la mañana con 49 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Patricio Rivas. Él es docente del IAN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente en geopolítica y estudios estratégicos. Estamos analizando la declaratoria de grupo terrorista por parte del gobierno ecuatoriano al denominado Cartel de los Soles, que tiene origen venezolano pero presencia en varios países de la región. Enmarcándonos en el tema, gracias por hacer todo este preámbulo, doctor Rivas, para entender de mejor manera el accionar de estos grupos terroristas de crimen organizado. Digo, centrándonos en el tema, seguramente los ecuatorianos estamos a puertas de conocer algún hecho delictivo que vincula a personajes que hacen parte de este Cartel de los Soles, que ha dado lugar a la declaratoria de grupo terrorista por parte del Estado ecuatoriano. O sea, hay una simbiosis entre terrorismo y narcotráfico que analíticamente es posible hacer, ¿sí? En tanto constituye un cierto tipo de grupo que altera el orden dominante o el orden consagrado. Uno podría, jugando con las categorías, reflexionar que cualquier grupo que altera un cierto tipo de orden más allá del margen de la aceptable y necesaria disidencia, que en todos los regímenes políticos existe, se podría llegar a caracterizar y a tipificar de esa manera. Pero yo creo, al igual que lo que tú formulas, digamos, que es necesario tener datos empíricos, ¿no?, de cómo se distribuye. Así es. O sea, en mi país se dice, y los números, ¿no? Tener los números empíricos de cómo se distribuye. No me cabe duda que debe haber influencia, porque aquí hay otro fenómeno que nosotros lo analizamos de una manera muy esquemática. Observa tú, cuando hablamos de los carteles de los narcos, parece que estuviéramos haciendo un análisis de empresa. Entonces la General Motors no se mete, me explico, ¿no?, con la Chrysler. No, si se mete. En el caso de los negocios ilícitos está todo mezclado, porque tú tienes una cúspide que se puede tipificar de muchas maneras, pero muy organizada y disciplinada, ¿sí? Es la cúspide de todos los grupos narcos. Pero hacia abajo la simbiosis es absoluta. Entonces, para interpretar lo que usted dice, sería inocente pensar que no hay presencia del Cartel de los Soles en Ecuador, tomando en cuenta el nivel de relacionamiento de estas organizaciones. Sí, la porosidad que existe por abajo. Ahora, esto también se alinea de alguna manera a la política de los Estados Unidos, ir en contra de el gobierno dictatorial de Maduro por un lado, y por otro lado este Cartel de los Soles que sale precisamente de Venezuela. Claro, o sea, aquí juega directamente un criterio geopolítico. Aquí tú estás viendo una política global a nivel latinoamericano. Mira, si tú observas lo que se podría denominar el evento, en mi opinión bastante tosco, de Cúcuta, donde va el presidente de Chile, en ese momento el presidente Piñera, al cual yo le tengo mucho respeto, particularmente porque creo que la manera en que, no tiene que ver, es una nota al pie de página, ¿no?, la manera en que él se confrontó con el accidente del helicóptero fue digna. Y en mi opinión, tratar de salvar a otra gente es digno. Fue el presidente Carter, creo que estaba en Paraguay, y yo creo que estaba Duque en Colombia. Y van estos tres presidentes y se paran en el lado de Cúcuta para esperar que ese sábado por la mañana caiga el régimen venezolano. O sea, esto es García Márquez, ni siquiera esto es Carpenter, esto ya no es García Márquez. Y sudando al lado de Colombia, no esperan que de acuerdo, había un festival musical y todo del lado de Cúcuta. Sí. O sea, hasta la fotografía del evento. Sí. Era una cosa un poquito extraña. Entonces yo creo que con Venezuela se han probado en términos de política internacional, regional, muchas fórmulas, y en definitiva la política norteamericana está exhausta con Venezuela, porque ha quedado descolocada. Ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata ha logrado, ¿no?, efectivamente generar un cuadro de derrumbe del régimen venezolano, con el cual yo no tengo simpatía, pero eso es otro tema. Claro, bueno, el intervencionismo que había en décadas pasadas por parte de una potencia extranjera, eso ya es inadmisible ahora, ¿no? Claro, tú tienes razón en ese punto.
Entonces yo creo que lo que promueve el presidente debe ser información sustantiva respecto a presencia de este grupo de los soles en el territorio ecuatoriano. Pero te insisto, opera a favor de esa decisión, que la porosidad por abajo es enorme, es enorme. O sea, cuando articulan negocios a veces casi grupales, fraccionales y personales, ¿no? Uh-huh. Por abajo de la pirámide global es muy impresionante. Y de la mitad hacia arriba, o sea, y vamos a hablar, le vamos a poner un número a propósito que yo te dije, hay que poner número. De la mitad hacia arriba, estamos hablando de que se muevan de 100 millones de dólares para arriba, ya hay un control, ¿sí? De geoestratégico, de cómo se distribuyen los territorios, uh-huh. los circuitos de circulación. Y esta forma de cómo funcionan estas organizaciones delictivas transnacionales nos hacen pensar cada vez en la necesidad de que los estados también actúen de igual forma, es decir, acudan a la cooperación internacional. No se puede concebir el combate de un solo estado con organizaciones narcodelictivas que tienen relaciones, economías, armas, que cuentan con el apoyo de diferentes organizaciones en diferentes países. De esa manera, pues, pensamos que es urgente que los estados puedan organizarse de mejor manera y promover la cooperación. El Estado ecuatoriano debe promover una rápida cooperación con más países para poder enfrentar este flagelo. Yo creo que el Estado ecuatoriano, su autoridad, y hay una gran voluntad en Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Porque es un imperativo. O sea, si tú enfrentas la COVID, que yo creo que la enfrentamos en América Latina muy mal, pero no importa, si tú enfrentas la COVID, tenés que cooperar, ¿sí? Porque es una tragedia que altera el orden democrático por la vía de la cantidad de muertos que se producen en las calles y en los centros hospitalarios. Pero la COVID pasó, fue una pandemia. Si tú enfrentas al crimen organizado internacional, porque no es puramente narco, ¿sí? Al crimen organizado... Tiene ahí una simbiosis con una serie de delitos y cosas. O sea, es el capitalismo mafioso, ¿no? Es el capitalismo mafioso que se expande en todos los sentidos. Si tú lo enfrentas, necesitas cooperación internacional. Y la cooperación internacional tiene que darse sustantivamente entre los países de América Latina. Porque podemos tener diferencias respecto al futuro de la región, ¿me explico? Pero tenemos una línea base. Tenemos una línea base de que si está afectando la salud pública, está afectando la economía, está afectando la seguridad interior y la seguridad externa de los países, tenemos que tener una línea de base en la cual nos ponemos de acuerdo. Y yo quizás me cuelgo de tu reflexión. En definitiva, la política de integración latinoamericana respecto al crimen organizado es tenue, ¿sí? Formalista, puramente protocolar, mucho abrazo y poca acción. Y hay poco análisis. O sea, hay países que se van desplazando en términos del lugar que juegan en el narco. Nosotros estamos mirando fundamentalmente por motivos históricos, Colombia y México, ¿sí? Y ahora Ecuador, pero la analítica respecto a Ecuador era ingenua. En Ecuador llegan porque hay dólar. Sí, ese es uno de los factores, pero no es el único. Uh-huh. La posición geográfica, etcétera. Hay muchos otros factores. Pero está Perú, está Bolivia. O sea, Perú sigue siendo uno de los grandes productores de droga del mundo, ¿no? Y cada vez los gobiernos y la economía peruana se mantiene. Entonces, tú empiezas a hacerte preguntas casi de economía política, ¿cómo lo logran? Porque hay un proceso de incorporación de capitales mafiosos en toda la región. Lo que está pasando, o lo que pasó y lo que ha pasado en Bolivia, Paraguay, la famosa triple frontera. Sí, lo que está en Brasil. Así es, ahí tienen ustedes, amigos, perdón, es el análisis del doctor Patricio Rivas. Él es docente del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente en Geopolítica y Estudios Estratégicos, ayudándonos a entender esta declaratoria que hace el Estado ecuatoriano de grupo terrorista al Cartel de los Soles, que nace en Venezuela y que se extiende con presencia en varios países de la región. Prontamente esperamos conocer noticias oficiales que nos den cuenta de actividades relacionadas con el accionar de este Cartel de los Soles. Gracias, doctor Patricio Rivas, por habernos atendido. Gracias a ti.
Al final de cuentas, cuando uno responde en una entrevista de esta naturaleza y una radio tan importante, no es protocolar ahora mi reflexión. Al final tú respondes las preguntas, y si las preguntas son buenas, la entrevista sale bien, ¿no? Entonces tú hiciste el 50% de esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, el doctor Patricio Rivas del IAEN. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platín.